desarrollo, desafíos. Esta noche el tema es los datos, la exposición de datos, de qué sirve para la transparencia, para la democracia, para, para favorecer el Estado de Derecho, para combatir la corrupción. Les digo a los participantes que entran por primera vez que pueden hacer todas sus preguntas en el chat y nosotros vamos a procesar y entregarla a los panelistas como para poder agilizar y no perder mucho tiempo con la lectura, ¿verdad? Ustedes ven que entre los disertantes está el abogado Federico Legal, está Marta Ferrara, el abogado Federico Legal, Sonia Suárez y Eduardo Abogado Tabagman. El abogado Federico Legal está con problemas de salud, entonces está, en su reemplazo estaría Natalia, que es del mismo equipo. Ellos prepararon como idea esta participación y podría participar o Santagada o Ezequiel Santagada o Federico o Natalia. Y bueno, se decidió que sea Natalia entre ellos, ¿verdad? El programa, a ver, no le estoy viendo. El programa Estado de Derecho tiene una teoría de cambio que dice que si nosotros mejoramos la educación superior de los abogados, mejoramos la educación superior de los funcionarios, la educación continua, mejoraremos el Estado de Derecho y mejoraremos la democracia. Por eso está orientado mucho a abogados y a estudiantes de Derecho esta sesión. El programa está dirigido por José Tomás Sánchez, que está por ahí. Le fijas, acá está José Tomás Sánchez, que es el director del programa, y en Estado de Derecho el coordinador es Javier Contreras, que también está. Y acá prendió su cámara Salvadora Jiménez, que es la coordinadora de Estado de Derecho, o sea, perdón, de Educación Superior. Educación Superior es Salvadora Jiménez, Javier Contreras, Estado de Derecho, los dos coordinadores, y el capitán del buque en este caso es José Tomás Sánchez. Este es un seminario de 8 sesiones y en esta primera sesión, en esta cuarta sesión, el tema es la transparencia y la exposición de datos en el Paraguay como medio para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho. Y sin más preámbulos, como palabra de apertura, agradecemos la presencia del ministro secretario de la CENAC, que él es abogado, egresado de la UNA, y participó en Estados Unidos, Colombia, Argentina, en cursos sobre corrupción pública, delitos económicos, investigación financiera y lavado de dinero, o sea que tiene un amplio conocimiento de este tema y también su experiencia es muy importante como ministro de la CENAC. Así que, señor ministro, adelante. De la palabra. El micrófono. Habilitalo un poco, Nabil. Ahí está. Ya. Muchas gracias, don Bruno, y muchas gracias también al Instituto de Desarrollo para participar un poco en esta apertura de este seminario. Bueno, compartir con ustedes que realmente para nosotros de la Secretaría Nacional Anticorrupción constituye un eje fundamental como política pública el fortalecimiento y el perfeccionamiento de los distintos mecanismos mecanismos de acceso a la información pública, de transparencia gubernamental como una herramienta, como un mecanismo de prevención y de control de la corrupción pública. Bueno, yo creo que ya después los panelistas con más autoridad van a ir desarrollando un poco algunos aspectos o conceptos fundamentales en lo que corresponde a la transparencia activa y transparencia pasiva, pero me gustaría compartir con ustedes que desde la Secretaría Nacional Anticorrupción hemos llevado adelante iniciativas que creemos cumplen un poco con esta finalidad y me parece una experiencia muy enriquecedora compartir con ustedes la plataforma que hemos creado en una situación extraordinaria
tanto a nivel sanitario como institucional en el mes de abril del año 2020, ante la emergencia o la situación de la emergencia sanitaria, que es la plataforma rindiendocuentas.gov.pi, que bueno, para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora porque en menos de 30 días, desde la presentación del proyecto de proyecto de ley de emergencia sanitaria por parte del señor presidente de la República, se disparó para nosotros desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, el Ministerio de Hacienda, el MITIC, la Dirección de Contrataciones Públicas y otras entidades también, digamos, un breve plazo para poder ofrecer a la ciudadanía una plataforma única de acceso a la gestión de los fondos extraordinarios a los cuales accedió el gobierno para la atención de la pandemia, y que, bueno, el objetivo fue logrado el día 26 de abril del año 2020 con esta plataforma que digamos, en una primera versión fue presentada a la ciudadanía en general en esa oportunidad, y que posteriormente en diversas versiones fue perfeccionándose, fue fortaleciéndose, y que hasta hoy día sigue estando a disposición de la ciudadanía. Es decir, para nosotros esa fue una, digamos, una oportunidad muy importante en una situación, como les decía, extrema, una situación extraordinaria, de generar una respuesta a la ciudadanía con una plataforma tanto de transparencia activa, en donde se pueden acceder a las fuentes directas, tanto del Ministerio de Hacienda, los distintos organismos y entidades del Estado que ejecutan los fondos provenientes de la Ley de Emergencia Sanitaria, los subsidios sociales y fundamentalmente el Ministerio de Salud a través de la ejecución del presupuesto asignado para la atención sanitaria de la pandemia. Bueno, y también en esa plataforma están previstos canales de acceso a la información pública, de participación ciudadana a través de consulta de los ciudadanos, y también en esas circunstancias se generaron alianzas interinstitucionales de tal forma que, por ejemplo, en esa misma plataforma se encuentran, digamos, la disponibilidad del enlace a la base de datos de la Contraloría General de la República para poder acceder a las declaraciones juradas de todos los funcionarios que están vinculados con la administración de los fondos provenientes de la pandemia, provenientes de la Ley de Emergencia Sanitaria, y una figura que también desde la Senat promovimos y fue incorporado en el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia Sanitaria, que es el de la obligatoriedad de la incorporación de una declaración jurada de intereses de todos los funcionarios afectados a la administración de los bienes provenientes de la emergencia sanitaria. Y bueno, la particularidad en ese sentido de esa declaración jurada es que lo habíamos propuesto en el proyecto de ley que fue presentado al Parlamento. Lastimosamente en el Parlamento no fue, o sea, fue suprimido ese artículo vinculado con la obligatoriedad de una declaración jurada de intereses de los administradores, pero desde el Poder Ejecutivo, en el decreto reglamentario, sí se implementó al menos a las entidades afectadas o vinculadas al Poder Ejecutivo esa obligación de declaración jurada de intereses que fue plasmada en las distintas páginas web institucionales de todos los ministerios y secretarías que han administrado los fondos de COVID, que fue en ese sentido una innovación interesante respecto a una figura que hasta hoy día está ausente en el ordenamiento normativo de nuestro país, salvo alguna disposición
digamos, muy básica en la ley de contrataciones públicas. Ese esa es una figura, un estándar normativo con el cual el Paraguay hasta hoy día no cumple. Hay algunos proyectos que han sido presentados. Desde la Senat también hemos presentado un proyecto de regulación integral del conflicto de intereses que esperamos pueda ser tratado por el Poder Legislativo, y que tiene que ver también, digamos, con los estándares generales de transparencia gubernamental, porque el objetivo de las declaraciones juradas de interés es el de complementar el sistema de declaraciones juradas junto a las declaraciones juradas patrimoniales, un sistema de declaraciones juradas de interés. Se constituye una poderosa herramienta preventiva de la corrupción, y tiene un componente importante de publicidad de dichas declaraciones. Es decir, son varios aspectos que todavía tenemos que seguir construyendo, y yo creo que este tipo de seminarios y la oportunidad que el Instituto de Desarrollo brinda a todos los participantes es justamente profundizar las distintas aristas y los distintos aspectos vinculados a la transparencia gubernamental. También me parece oportuno en ese sentido a todos los participantes invitarles a examinar, a navegar un poco por la página web de la Senat, que es senat.gov.pi, en donde van a poder ver varios mecanismos que tenemos de transparencia gubernamental, y uno de ellos que les invito a examinar y recorrer un poco es nuestro panel de transparencia activa, que constituye un monitoreo que hacemos a todas las entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo, y una calificación que es realizada respecto a el cumplimiento de los presupuestos, los requisitos digamos, los requisitos mínimos de publicación establecidos por la Ley 5282-2014. Y bueno, el resultado para nosotros es muy exitoso, porque desde que se inició ese monitoreo en el mes de octubre del 2019 a la fecha, hemos tenido una mejora sustancial en todas las entidades que han sido monitoreadas, y eso se puede observar en el mismo panel, que es un panel de análisis de datos, en donde se puede ver por periodo, por institución, por artículos de la Ley 5282. Así es que muchas gracias por esta oportunidad, y que sea exitoso este encuentro. Muchas gracias, señor ministro. Y bueno, ya está hecha la invitación para visitar la página de la CENAC y empezar a navegar en el panel de transparencia. Bueno, vamos a empezar con nuestros panelistas, y les vuelvo a recordar que pueden hacer las preguntas en el chat, y después vamos a entregar eso a los panelistas como para que después de toda su presentación hagan la ronda de preguntas. Iniciamos con Marta Ferrara, que es una reconocida defensora de la transparencia en el sector público. Es actualmente directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. Así que, Marta, adelante. Te voy a poner la pantalla. Ya estás viendo tu pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, Bruno. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes al señor ministro René Fernández. Un gusto escucharlo. Muchas gracias por la invitación, Aide. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, ya tratando de centrarme en los 10 minutos que nos dieron. Voy a hacer voy a poner en la mesa sobre todo los antecedentes y todo el daño que puede ocasionarnos la corrupción al Estado de Derecho, y la necesidad que tenemos de utilizar las herramientas para poder de alguna manera mejorar el Estado de Derecho y poder tener mayor y mejor transparencia. Bueno, no sé si empezamos por la primera, Filmina, por favor, por la segunda, digamos. La corrupción y el Estado de Derecho. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el número 16, podemos ver que se señala el impacto de la corrupción como un factor determinante en el debilitamiento de la democracia. La corrupción distorsiona el Estado de Derecho, erosiona la confianza
en los líderes y en las instituciones y conduce a una espiral de ira y malestar. También constituye un desafío para la economía al socavar la libre competencia y afectar de manera desproporcionada a los grupos más desfavorecidos, impidiendo de este modo la inclusión social y promoviendo fundamentalmente la desigualdad entre todos los habitantes de un país. La factura oculta que tiene la corrupción. Bueno, como les decía, la corrupción obstaculiza la toma de decisiones públicas, erosiona la asignación eficiente del gasto público, fomenta la evasión fiscal, genera costos adicionales al financiamiento de las empresas y del gobierno y fundamentalmente desalienta la inversión. También, según datos que señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el costo real de la corrupción debe estimarse a partir de las pérdidas de la producción generada por la mala asignación de los recursos, como yo les decía antes, por las distorsiones de incentivos y otras ineficiencias en el sistema. Ahora sabemos, según datos de algunos estudios, que la corrupción, además de disminuir las inversiones en un porcentaje de aproximadamente 5%, también aumenta el costo de hacer negocios en un promedio de hasta el 10%. Y el Fondo Monetario Internacional estima que el 2% del PIB mundial se pierde en lo que se llama el pago de sobornos. Como diría Rosa Inés Ospina en un artículo, ella fue la directora de Transparencia Colombia y directora de Transparencia Internacional mucho tiempo, ella señala que la corrupción cobra facturas por muchos lados, por muchos lugares, tiene muchas aristas, genera un efecto negativo en la confianza hacia las instituciones públicas y el Estado, como yo les decía, y es difícil determinar, después hablarán los que manejan datos duros mejor que yo, determinar estadísticamente el impacto exacto en el desarrollo, pero algunos autores estiman que una mejora de los indicadores de la corrupción, una reducción de la misma, afectaría al cuartil más bajo y podría elevar el ingreso de ellos per cápita en aproximadamente $3.000 en América Latina a un mediano plazo. O sea, ¿se imaginan lo que podría ser tener un PIB de $3.000 anuales? ¿Cómo mejoraría las condiciones de la población en el cuartil más bajo, que es la que se ve siempre más afectada cuando existe corrupción? La calidad institucional y la transparencia de los gobiernos son factores claves a la hora de crear un clima que estimule la inversión y, por supuesto, los negocios. La siguiente. Bueno, ahora hablando ya de datos, la experiencia de Odebrecht y los llamados papeles de Panamá o los Panama Papers, más conocidos como tal, este fue un caso y su repercusión mundial nos dice, hay como un antes y un después, y nos dice que en la era del Internet es cada vez más difícil ocultar las prácticas deshonestas, tanto de los servidores públicos como de los ejecutivos privados. La revolución digital le ha dado tanta visibilidad a la corrupción y también nos ofrece nuevas herramientas para combatirla. A partir de la tecnología tenemos un antes y un después, definitivamente. Bueno, nosotros en nuestro país tenemos también muchas herramientas, a pesar de que la conectividad nuestra no es de las mejores, igual tenemos muchísimas herramientas legales y tecnológicas. Yo les llamo herramientas legales a todas las leyes que nos permiten acceder a información. Tenemos una ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental que ha marcado definitivamente también un antes y un después en la historia de la corrupción en nuestro país, ha permitido y ha hecho visible una cantidad de hechos de corrupción que nunca antes, por más que sabíamos que habíamos visto, ahora tenemos también acceso a todas, si bien todavía no a todas, como decía el señor ministro, a las declaraciones juradas. Tenemos otras leyes de transparencia que permiten participar en las sesiones de manera a través de lo online, de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del jurado, podemos ver en directo las sesiones del Congreso. O sea, hay muchísimo mayor acceso a la información y herramientas tecnológicas que posibilitan esa participación. Entonces, como yo digo, la ciudadanía puede acceder a un mejor control de la cosa pública que antes.
Bueno, para llegar a una cultura de la legalidad, como yo le llamo, en la práctica vemos que no se evidencia un empoderamiento suficiente de parte de los actores ciudadanos que permitan una debida auditoría social. Por ello creemos desde Semillas que es necesario un empoderamiento, un mayor empoderamiento y el ejercicio adecuado de la auditoría social a través del control de la corrupción y la promoción de una cultura de la legalidad. Y para ello debemos fortalecer los espacios públicos y los privados, capacitando por sobre todo en el uso de la tecnología y el conocimiento de las herramientas ya existentes y la creación de nuevos instrumentos como los que presentó el ministro de la CENAC, como lo que tenemos seguramente Natalia va a hablar de algunos links que hemos llevado adelante de forma conjunta entre organizaciones de la sociedad civil para acceder a una serie de datos. Pero seguimos sosteniendo la necesidad de capacitar cada vez más y mejor a distintos grupos sociales, a distintas organizaciones de la sociedad civil para que haya un mayor empoderamiento y capacidad de control. Bueno, para no quedarme solamente en un diagnóstico, yo quería hacer algunas breves y rápidas propuestas para mejorar la cultura de la legalidad desde el ámbito del sistema de justicia. Nos parece oportuno este espacio, como yo les decía, la necesidad de dar mayor impulso a la oficina nuevamente de ética judicial dentro del sistema de justicia. En sus inicios tuvo una gran repercusión e incidió positivamente, creo yo, en una cultura de la legalidad, con sanciones en su momento ejemplificadoras que llegaron incluso al presidente del Poder Judicial, como fue aquel sonado caso donde se sancionó al ministro Víctor Núñez por haber participado en el cumpleaños de un político colorado. En este caso fue Juan Carlos Galaverna. Hoy la Oficina de Ética, tengo entendido, está presidida de manera temporal, porque parece que todavía no está nombrada de forma definitiva, por la esposa de un juez, lo cual ya es un indicador de que no existe mucha ética en ese espacio en este momento. Entonces me parece que desde ese espacio sería importante dar señales. O sea, yo digo, generar una cultura de la legalidad dando ciertas señales. Si bien no son cuestiones muy graves eventualmente, como ir a un cumpleaños, son señales importantes que le llegan a la ciudadanía y la ciudadanía siente y adopta, porque cuando vemos todo el tiempo impunidad es lo que nos hace, bueno, ¿y por qué yo voy a ser tan legal si el resto no lo es, verdad? En ese sentido es que yo digo que hay que dar ciertas señales desde el ámbito de la justicia para ir cambiando la conducta. Hay que llevar adelante, yo creo, un trabajo activo que fomente y difunda valores éticos en los jueces y juezas a través de las redes, estimulando el valor de las denuncias y la atención debida de las mismas. Yo creo que sería una acción positiva que se podría emprender desde ese tipo de espacios, sobre todo dándole mayor visibilidad de la que hoy tiene. La siguiente. Y también, bueno, yo les quería dar otro ejemplo, me parece un poco triste, pero es real. El sistema de justicia no puede, y en este caso no es el Poder Judicial, sino básicamente es la Fiscalía, no puede seguir apareciendo en los medios agarrando a ladrones de gallina, como pasó hace poco a 2 chicos que le robaron los gallos a la mamá, y seguimos viendo casos como los de González Daer que no se resuelven nunca. Entonces, esas son señales muy malas para una cultura de la legalidad. O sea, son ejemplos pésimos de señales muy malas que van llegando a la sociedad a través de los distintos medios de comunicación y sobre todo hoy en las redes sociales. No sé si hace falta entrar en los links porque no sé si se puede, pero todos deben acordarse de estos 2 chicos que hace unos 15 días le robaron unos gallos a la mamá y salieron en todos los medios. Y también vemos todos los días cómo los González Daer chicanean, no se van presos, tienen prisión domiciliaria, bueno, etcétera, etcétera. O se van presos, pero tienen prisiones VIP, etcétera. La siguiente. Es otro ejemplo y bastante positivo. Yo creo que se debería apuntar a fortalecer también a la Oficina de Acceso a la Información Pública del sistema de justicia. Yo creo que es fundamental a la hora de acceder a información sobre el sistema de justicia. Se le debería dotar, a criterio mío, de mayor capacidad, tanto en infraestructura como en personal, a fin de poder capacitar constantemente a los distintos operadores de justicia sobre el rol de la ley de acceso a la información pública. Yo creo que eso es algo que no nos tiene que cansar de hacer, no tenemos que cansarnos de hacer nunca,
y es una de las principales herramientas con las que contamos hoy día y seguimos contando porque tenemos una ley muy buena, a pesar de que todos saben ustedes que el artículo 23, si no nos dan información, terminamos de vuelta en el sistema de justicia, pero a pesar de eso sigue siendo una herramienta fantástica. Por eso yo creo que la Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial es una oficina que trabaja muy bien, pero necesita mayor apoyo, mayor presupuesto, mayor capacitación, fortalecimiento y apoyo a sus miembros para que de esa manera ellos tengan mayores capacidades para responder a las demandas ciudadanas. Bueno, y finalmente quiero hacer hincapié desde Semillas. Nosotros creemos que es responsabilidad del Estado siempre facilitar los canales y recursos que permitan el ejercicio de una efectiva Contraloría Ciudadana. Son las autoridades públicas las que deben dar cuenta de su gestión y dotar de información de acuerdo a las leyes para garantizar el acceso ciudadano y el control de la cosa pública. Tenemos unas leyes fantásticas, leyes de transparencia activa que son de las mejores de la región, y la ciudadanía empoderada con herramientas legales y tecnológicas es la que debe ejercer activamente la auditoría social para instalar finalmente una cultura de la legalidad y de ese modo ir reduciendo los niveles de corrupción. Cuando más información tengamos, vamos a tener más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. La gente pide, en resumidas cuentas, soluciones a sus problemas. Y en palabras de la directora actual de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, soluciones para que nadie tenga que empezar un discurso diciendo que la corrupción nos está cortando las alas. Quería usar sus palabras porque me parecen muy adecuadas para un momento como el que estamos viviendo hoy. Muchas gracias a todos y todas, y esas son las redes de Semillas donde podrán encontrar mayor información si necesitan acceder también a la página web que es www.semillas.org.pi. Muchas gracias y a las órdenes. Muchas gracias, Marta. Entonces, después de Marta estaría Natalia Gallardone, es abogada, magíster en Derecho Humano y está en el departamento jurídico de la ONG IDEA. Así que te escuchamos, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación y voy a pasar a compartirles mi presentación. ¿Pueden ver? Sí. Bueno, cuando hablé con justamente Bruno, me había comentado que le gustaría que haga una presentación acerca de las dificultades o los desafíos que encontrábamos al momento de aplicar la ley 5282 o al momento de ejercer los derechos establecidos en la ley 5282 y también el trabajo que estamos haciendo en capacitación acerca de la ley de acceso a la información pública. Entonces, en ese sentido, yo pude identificar 3 mayores desafíos al momento de aplicar la ley. Uno de ellos tiene que ver con la acción judicial que establece el artículo 23 de la ley 5282, ya que el artículo 23 nos dice que se hace ante un juez de primera instancia, que tiene que ser del domicilio, con jurisdicción en el domicilio del solicitante o también de la sede de la fuente pública que haya denegado la información, que no hace falta que uno necesariamente haya realizado un pedido de reconsideración, y tenemos el artículo 24 de la ley que habla de un plazo de 60 días. Ahora, ¿cuál es el problema o el desafío que tenemos con este artículo de la ley 5282? Es que no establece la acción judicial con la cual podemos ir al Poder Judicial a solicitar esa información que nos fuera denegada, tanto de forma expresa como tácita. Entonces la Corte Suprema en el 2015 sacó una acordada, que es la 1005, que entre sus fundamentaciones habla justamente de que la ley de acceso a la información habla del principio de la gratuidad, entonces tiene que ser un proceso gratis, tiene que ser un proceso expeditivo, tiene que ser un proceso ante un juez de primera instancia, o sea, no puede ser un contencioso administrativo, y se llegó a la conclusión de que sería el amparo, ¿verdad? Según los mecanismos del artículo 134 de la Constitución y del Código Procesal Civil. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no tiene una acordada el mismo rango que tiene una ley, la 5282. Entonces, fue desafiada varias veces esta acordada y en un caso específico por un anterior contralor, en el caso de Juan Carlos Lescano,
sobre la publicación de declaraciones juradas de altas autoridades, donde, entre otras cosas, la Contraloría había pedido que se declare inconstitucional esta acordada 1005. En un acuerdo y sentencia del año pasado, del 11 de junio, se declaró como constitucional la acordada, o sea que ese es el mecanismo a través del cual podemos acceder judicialmente a la información que nos hubiera sido denegada. Ahora bien, sigue sin tener el mismo rango de apelación que tiene la ley 5282 y hay un proyecto de ley, ¿verdad?, que fue presentado a mesa central de la Cámara de Senadores el 21 de marzo de 2019, que en su segundo párrafo justamente elevaría al rango de ley las reglas previstas en el artículo 134 de la Constitución y el Código Procesal Civil para el juicio de amparo. O sea que esa sería una forma de que tenga la misma categoría lo que hoy día está regulado a través de una acordada de la Corte Suprema. Otro tema, otro desafío que tenemos hoy en día es la falta de un órgano garante, ¿verdad? Tenemos según la ley y también según el decreto reglamentario 4064, de que es el Ministerio de Justicia la autoridad de aplicación, pero la autoridad de aplicación no tiene ciertas atribuciones que le correspondería a un órgano garante, ¿verdad? Y la ley modelo de la OEA, que fue hecha a través de sociedad civil, órganos garantes de otros estados, etcétera, habla de esta creación y dice, por medio de esta ley se crea un órgano garante que promoverá y garantizará el derecho a acceso a la información pública, así como el fiel cumplimiento e interpretación de la presente ley. Este órgano garante tiene ciertas atribuciones, como les comenté, que no tiene el Ministerio de Justicia, que sería, por ejemplo, muy importantemente, un mecanismo entre la fuente pública que hubiera denegado la información y el Poder Judicial. O sea, sería como un proceso medio entre ambos, antes de tener que llegar a judicializar con todo lo que significa llegar a estado judicial, ¿verdad? Sirve como recursos, como les había dicho también. También sirve como medio sancionatorio a fuentes públicas o también altas autoridades de fuentes públicas que no hubieran contestado como deberían haber contestado, no hubieran cumplido con las formalidades que establece la ley, porque sabemos que una denegatoria tiene que ser fundada y tiene que ser firmada por la más alta autoridad de la fuente pública. Eso de repente no se da. O cuando se contesta una solicitud, no se contesta efectivamente lo que se solicitó o dicen que no es el ente el que deberían de haber solicitado la información y directamente no cumplen lo que establece la ley de que tiene que ser derivado a la institución a la que sí corresponde. Entonces, lo que haría este órgano garante es justamente controlar y ser un órgano sancionatorio y un órgano intermedio entre la fuente pública y el Poder Judicial. Por darles un ejemplo nada más, tenemos en el portal unificado que entre la respondida, no respondida, etcétera, hay más de 30.000 solicitudes de acceso a la información pública. Sabemos que entre las respondidas muchas veces se pone respondido, pero en realidad nos dijeron de que es información reservada, o sea que en realidad no está respondido o no se respondió todo lo que se solicitó. Y si miramos en las estadísticas del portal unificado, habla de un 69.6% de solicitantes satisfechos con la información que se les proveyó, pero el universo utilizado para esta estadística es de 2.353 solicitudes. O sea que evidentemente esto no refleja, esto es lo que supuestamente deberíamos hacer los solicitantes cada vez que recibimos información, y no todos completamos el estar satisfecho o no. Entonces realmente esta estadística no refleja la realidad del nivel de satisfacción que tienen los solicitantes de información pública. Y un último desafío o dificultad que encontramos justamente el año pasado es el incumplimiento de lo que dice el artículo 23 en cuanto al domicilio, ¿verdad? El artículo 23 habla acerca del juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio donde tenga su asiento en la fuente pública. El domicilio sería el del solicitante de la información pública. Ahora, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? El año pasado, dentro del marco de un espacio académico que tenemos con la Universidad Nacional, voy a pasar a explicarles después respecto a las capacitaciones, un grupo de vecinos de J. Augusto Saldívar había solicitado a la Municipalidad de J. Augusto Saldívar información acerca de 130 millones de guaraníes que se habían redireccionado con motivo de la pandemia. Y habían hecho eso en mesa de entrada a la municipalidad, no le contestaron, inclusive fueron a Defensoría del Pueblo, no le contestaron, acudieron a la clínica jurídica, se pidió por el portal unificado, no se respondió nuevamente y fuimos con un amparo.
El domicilio de los solicitantes, J. Augusto Saldívar. El domicilio del municipio, obviamente, era J. Augusto Saldívar. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos? Que tenés que ir para el sorteo en garantías constitucionales a San Lorenzo, no es el domicilio. De ahí se hace el sorteo y no necesariamente recae en J. Augusto Saldívar. Puede recaer en Lambaré, puede recaer en Capiatá, puede recaer en San Lorenzo, J. Augusto Saldívar. O sea que se está incumpliendo lo que establece la ley 5282 por lo que dice una acordada, que es la 512 del año 2000. Entonces, ese es otro desafío que estamos encontrando, otra dificultad para poder ejercer los derechos que establece la ley 5282. Y un caso que me parece importante sobre la capacitación, ¿verdad? Que nos habían comentado. Nosotros no estamos haciendo capacitación en este mismo momento a funcionarios ni a profesionales abogados, pero sí lo estamos haciendo con estudiantes de Derecho a través de un espacio, como les comenté, que es la Clínica Jurídica de Acceso a la Información Pública, y desde el año pasado se agregó lo que es lucha contra la corrupción. Esto se hace en el marco de la Cátedra de Acceso a la Información con José María Costa, a partir del sexto semestre de Derecho de la Universidad Nacional. Y lo que hacemos ahí es que los chicos puedan poner en práctica lo que dice la ley 5282. Les enseñamos a utilizar el portal unificado, les enseñamos a hacer un escrito de amparo, la procuración ante tribunales, hacemos un nexo con la comunidad también y, como les comenté, ampliamos a lo que es tema anticorrupción. Se dividieron en grupos, analizaron 17 casos de corrupción que están en el Observatorio del Poder Judicial, les pasamos 16 preguntas para utilizar como indicadores, hicieron un semáforo sobre el peligro de prescripción de las causas, los motivos, también de dónde provienen las personas que fueron sindicadas como autores de hechos de corrupción, los tipos penales más comunes. Realmente fue muy interesante, y lo más interesante de todo esto que tuvimos, esta experiencia con los chicos que venimos ya desarrollando en el 2017, es que uno de ellos, por ejemplo, trabajó en una institución pública y al aprender a utilizar el portal y al conocer bien la ley 5282, empezó a analizar las respuestas de su institución pública en el portal. Entonces hizo una compilación de esas respuestas y presentó al departamento jurídico para que puedan corregir la forma de contestar las solicitudes de acceso a la información. Después, otro caso interesante es de dos estudiantes que vivían en una misma localidad y necesitaban saber unos cambios que se hizo en la Junta de Saneamiento por una decisión del ARSAN. Solicitaron la información a través del portal, se les denegó la información, entonces hicieron un escrito de amparo y con un abogado que le firmó el escrito, presentaron ante tribunal y ganaron el amparo. Y tenemos otro caso de un estudiante que de motu propio presentó una solicitud de libertad por información pública, pero después, cuando lo íbamos a judicializar, justo fue el caso del Grupo La Nación y ya judicializaron ellos, ¿verdad? Pero realmente pudimos notar cómo la capacitación a estudiantes de Derecho para que sepan poner en práctica la ley 5282 afecta a sus propias comunidades, a sus lugares de trabajo, y a ellos mismos en su vida diaria, ¿verdad? Entonces, cuando terminaban las clases, les pasamos una encuesta a los chicos y eran más o menos 40 divididos en 10 grupos, pero respondió 25 que dijeron que tanto contribuyó la clínica jurídica para mejorar su comprensión práctica de cómo acceder a la información pública. El 60% dijo totalmente y el 36% dijo mucho. Y al empezar las clases les habíamos pasado también para que nos llenen una encuesta si habían utilizado o no el portal unificado, y eran muy pocos los estudiantes que habían utilizado el portal, pero al terminar la clínica un 92% de los estudiantes ya habían utilizado el portal unificado de acceso a la información pública. Entonces, eso les quería comentar acerca de la importancia que tiene el poder, el enseñar y el capacitar a todos, ¿verdad? A estudiantes, a profesionales y sobre todo a funcionarios también, lo que significa y el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública, como bien sabemos, es la reglamentación de un artículo constitucional que a su vez es un derecho humano. Estas son las fuentes consultadas y mi nombre es Natalia Gallardone, este es mi correo y cualquier consulta a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, y sobre todo por el tiempo que se ha respetado. Estamos entonces con Sonia, ¿estás ahí? Sí, Sonia Suárez, que es una persona que tiene una sólida formación en métodos cuantitativos. Ella nos va a dar
justamente el tema del acceso a datos cuantitativos y lo que sirve para el Estado de Derecho, digamos, su utilidad. Se está viendo. Buenas tardes o buenas noches, mucho gusto. Voy a hablar sobre lo que dijiste, Bruno, y sobre todo un poco reforzar los puntos que ya mencionaron las dos colegas que me antecedieron. Mi mirada tiene un fuerte componente desde los datos, porque una cosa es tener la información y otra cosa es usar esa información, y ya las colegas hablaron un poco de eso, pero además también convertir esa información en datos. Y bueno, voy a empezar con un recuento breve de qué datos estamos hablando. A nivel país o a nivel gobierno, como ya también expusieron antes que yo, toda la presión ejercida por la tecnología y por la globalización obliga al país a embarcarse en un proyecto de gobierno abierto que se inicia en 2012 y tiene como primer plan de acción el establecido entre 2014 y 2016. De ahí deriva, junto con otros esfuerzos, las normativas de las que ya hablaron las colegas que me antecedieron, la ley de acceso a la información pública y también la obligatoriedad de provisión de información en el uso de los recursos públicos. Esto ya es un avance importante en cuanto a la generación de la información por un lado y a la disposición de esa información o hacerlo público, digamos, por el otro lado. Como consecuencia de todo esto también se empezaron a generar plataformas para poder hacer justamente accesible la información. Por un lado tenemos los datos abiertos, y allí seguramente ustedes conocen que existen distintos grupos de datos publicados por las distintas oficinas de gobierno sobre aspectos que hacen a la gestión de sus roles y sus funciones en el ámbito que les compete y en el área que trabajan de manera cotidiana. Entonces, este espacio nuevamente obliga a realizar esfuerzos de organización de la información, de darle estructura, de darle forma, de estandarizar datos y de reportarlos con cierta periodicidad. Y tenemos otros ejemplos, como el portal unificado, que ya las colegas mencionaron, donde se hacen los reclamos de información que hace 10 años esto hubiera sido muy difícil de conseguir. Hoy, a pesar de que todavía hay desafíos, grandes desafíos, tenemos algo y podemos conseguir información de las distintas oficinas de gobierno, ¿verdad? También tenemos el portal unificado de transparencia activa, que el ministro de la CENAC hace rato explicó sobre todo lo que hace a monitoreo de las instituciones del gobierno, y el portal único de gobierno, que es también una fuente de generación de información, porque lo que hace es concentrar los servicios que tiene el gobierno ya en formato virtual, y hay orientaciones de procedimientos en los casos en que no son virtuales todavía, ¿verdad? Y otro elemento importante, y esto es solamente a modo de ejemplificar lo que ya se tiene a nivel país, es el sistema de intercambio de información, que es lo que busca es establecer la interoperabilidad entre las instituciones, de manera tal que la información que genera una institución sea aprovechada y utilizada por otras instituciones, por un lado, para justamente justificar la generación de los datos, y por el otro lado también para optimizar recursos, porque estamos hablando de evitar duplicación de datos, estamos hablando de garantizar completitud, de garantizar confiabilidad y otras características que vamos a ver. Entonces, todos estos elementos a nivel país están empujando y son también evidencia de todo este esfuerzo hacia la provisión de información y sobre todo hacia la conversión de esa información en datos. Al interior de las instituciones del Estado, bueno, allí estamos ya hablando en concreto de lo que son los sistemas de información, y allí sí tenemos que resaltar que todavía nos falta mucho por llegar al deber ser, desde lo que recomienda la literatura y desde lo que recomienda sobre todo las agencias multilaterales que trabajan el desarrollo de las estadísticas nacionales. Por un lado, cuando hablamos de sistemas de información, tenemos que saber que no solamente estamos refiriéndonos a una plataforma digital, a un software, sino que estamos hablando de por lo menos 3 elementos que hacen al sistema de información. Tenemos los recursos humanos, físicos
y financieros, y dentro de los físicos el más importante, el tecnológico, por la era que nos toca vivir y sobre todo por esta situación de la pandemia que nos obligó todavía aún más a volcarnos hacia los recursos tecnológicos. Tenemos los arreglos institucionales que se refiere al conjunto de normativas que le dan forma y estructura a los sistemas de información, es decir, acordadas, resoluciones, decretos, reglamentos, manuales, todo lo que hace que se instale un sistema de información que lo que básicamente hace es gestionar esa información, convertir toda la información y el flujo que se da de manera rutinaria o cotidiana en la gestión de las instituciones de gobierno, convertirlas en datos organizados, estructurados y que además sean registrados y de fácil seguimiento en el tiempo. Y por otro lado está la información como tal, que es justamente todos estos registros o todos estos datos que se generan en las instituciones del Estado que cumplan con ciertas cualidades, es decir, que sea completo, que la información que yo estoy viendo se refiera al 100% de los casos. Hay un ejemplo que dio Natalia, hablaba del conjunto de personas que habían respondido a la encuesta de satisfacción, que eran 2.000, versus el total de personas que efectivamente habían solicitado información, que eran 40.000. Estamos hablando de 2.000 sobre 40.000. Ese grafiquito que ella mostró, por ejemplo, debería tener un pedacito, que sería un pedazote en realidad, de la cantidad de personas que no respondió. Entonces allí, por ejemplo, ya tenemos un problema en la presentación de la información. Ahí abajito en el gráfico estaba escrito a qué volumen se refería y no mostraba que estábamos hablando de un porcentaje ínfimo del total, ni siquiera estamos hablando del 10% de los que solicitaron datos, sino de mucho menos que eso, ¿verdad? 5%. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con la cualidad del dato, la completitud, oportuno, es decir, la información está actualizada, está allí disponible, es claro, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión. Hay muchos datos en la página de datos abiertos, por ejemplo, no sé si tuvieron oportunidad alguna vez de buscar ejecución presupuestaria. Uno puede bajar planillas, Excel y mirar, pero la organización de los datos requiere mucho esfuerzo para comprender, para no estar duplicando valores, que nos haga un presupuesto que es totalmente absurdo. En realidad tiene una lógica, claro que sí, y no está mal hecho, no está mal hecho, pero es muy confuso y hace que su utilización y su explotación represente un desafío para la persona común, para el ciudadano, para esto que decía Marta, la auditoría social. Entonces, ese tipo de características que hacen al dato tiene que ser atendido. Lo mismo sobre la confianza, bueno, y ahí ustedes seguro que conocen, ¿verdad? Qué tan confiable y respetada es esta información, y eso tiene que ver también con la robustez, es decir, el dato es influenciable por factores ajenos, políticos, económicos o de cualquier otra índole, que sesgan la calidad del dato y por lo tanto comprometen la información que está brindando. Y bueno, y caemos en esto que ustedes bien mencionan de por qué es importante la información para poder luchar contra la corrupción, pero solamente en la medida que la información o el dato sea robusto puede realmente ayudarnos, porque de lo contrario lo que hace es reforzar esa mentira que quizás nosotros estamos viviendo o de los que somos conscientes, ¿no? Tiene que ser accesible. Y eso también te mencionaron las colegas. O sea, no basta solo con que la institución genere esa información y la tenga disponible, y la tenga en la computadora, si no la disponibiliza, sino la pone al servicio de la sociedad, al servicio de los investigadores, ¿verdad? Al servicio de quien quiera utilizar esa información. Y otra vez, yo puedo hacerla disponible, es decir, está en la web, está allí, pero no la entiendo. Es lo mismo que no tenerla disponible al fin y al cabo. O sea, no se trata solamente de la puesta a disposición de la información, sino de que esa información sea accesible y utilizable. Y una de las cuestiones más importantes que hacen a los sistemas de información de las oficinas o de las instituciones del Estado es la designación de responsables. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por lo mismo que decía Natalia, cuando hablaba del órgano garante, aquí estamos hablando de un órgano garante interno que se compromete a velar por la integridad de la información, por la calidad de la información, por todas estas cualidades del dato que recién mencionamos,
y también por todo lo que hace a la difusión. Entonces, es importante tener responsables designados que se encarguen de los sistemas de información. ¿Quiénes generalmente son estos en nuestro país? Está a veces la dirección de planificación, a veces como órgano, como una subdirección está la dirección de estadística, ¿verdad? Entonces, estos son los órganos que generalmente deberían hacerse cargo de la gestión de la información con usos o fines estadísticos, que es un poco a lo que apunta mi presentación, ¿verdad? Y como un poco para ir cerrando ya, como bien dije al inicio, Paraguay ha llegado a una situación y a una condición que muchos quizás no nos hubiéramos imaginado. Tenemos mucha información disponible, se genera, se organiza y se pone a disposición y se difunde, pero todavía tenemos muchos desafíos. Y allí también Marta y Natalia mencionaron un poco ya sobre esto que les voy a comentar, que es el sentido de la necesidad de información. Es decir, yo soy consciente de que necesito esa información, yo ciudadana, yo líder, yo planificador, yo autoridad, sí o no. ¿Por qué es importante tener esta conciencia y darse cuenta de que la información es importante, de que los datos son importantes y de que yo tengo que acumular esta información respetando todas esas condiciones o características que recién mencioné, porque esto afecta tanto la oferta como la demanda de la información y de los datos. Lo que no se pide, no se vende. O sea, si hablamos en términos económicos, sabemos que si yo estoy generando información y nadie la utiliza, llegará el momento en que me daré por vencida y diré, bueno, no se usa, ¿para qué tanto esfuerzo? Y viceversa. Yo no demando porque es difícil de encontrar esa información, porque hay muchos obstáculos para llegar a ella, porque además la información a la que accedo tiene debilidades, entonces hay siempre un círculo vicioso en esta cuestión que hace a la generación de la información, a la organización de los datos y a la difusión de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, desde la oferta, la mayoría de las instituciones del Estado no tienen sistemas de información que responden a las características que están establecidas en estándares internacionales de agencias como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, como la UNESCO, si es que nos metemos en el ámbito educativo, ni desde la literatura. Es decir, sí tenemos direcciones de estadística, sí tenemos direcciones de planificación, pero todavía no llegamos a las condiciones de calidad que un sistema de información requiere, que recuerden tiene 3 elementos: recursos en general, humanos, tecnológicos, financieros, arreglos institucionales, que es todo lo que hace a la solidez del sistema de información, y la información como tal con las cualidades que ya mencionamos. También nos damos cuenta de que no hay un sentido de la necesidad de la información en lo que hace, al mirar qué tan fuertes o qué tan sólidas son estas direcciones de estadística o estas direcciones de planificación que gestionan la información. Y allí Marta decía, necesitamos dotarle de más gente. Ella dio el ejemplo de la Corte Suprema. Necesitamos dotarle de más gente, de más equipos, de más recursos. El hecho de que tengamos instancias que están debilitadas y que se encargan de la información también dice mucho de la importancia que se le está dando a ese pedazo de toda la institución en el universo de presupuesto, de atenciones, de prioridad. Entonces, ese es otro problema que hace la oferta. Y no tenemos marcos metodológicos relacionados al sistema de información, que es un poco vinculado a lo que decíamos en el primer punto, de lo que hace a las recomendaciones de la literatura y de las agencias multilaterales. ¿Esto qué hace? Esto debilita mucho la generación de la información, complejiza mucho gestionarla y por lo tanto presenta problemas en los aspectos que mencionábamos hace rato de las cualidades. Desde la demanda no se entiende para qué es importante la información, tenemos dificultades para leer los datos y allí el problema grande es desde la ciudadanía ya. Es decir, tenemos que lidiar con una población de personas que no sabe cómo utilizar, cómo leer. Cuando estamos hablando ya de datos duros, datos cuantitativos, hay un desafío muy grande de formación y de trabajo con las comunidades, con la sociedad, que ya Marta había
mencionado, y también Natalia cuando habló de cómo trabajando desde la universidad se dio un cambio en el uso de la plataforma simplemente, ¿verdad? Que es como el paso 1 al acceso a la información como tal y a su uso. Tenemos también todavía desafíos al interior de las instituciones de gobierno de la integración de la planificación y la información, es decir, planifico en base a las evidencias que tengo. Sí, se impulsaron y se vienen impulsando el esfuerzo de trabajar por resultados, de la gestión por resultados, pero todavía hay muchas debilidades asociadas a cómo integro esta información que viene desde mi cartera y la incorporo como un insumo al momento de la planificación. No hay demanda de información, que se asocia también en relación a los puntos anteriores, es decir, no sé leer los datos, no pido la información no se difunde. ¿Cuántas personas saben que existe, por ejemplo, el portal unificado? Es lo que yo siempre me pregunto. ¿Quiénes saben que eso existe? ¿Y quiénes saben que es fácil de meterse y pedir? Y sobre todo, ¿qué expectativas tengo de meterme al portal yo, Juan de los Palotes, a pedir información, un ciudadano cualquiera, después de tener, qué sé yo, una persona de 50, 60 años que vivió otra historia, distinta a la que estamos viviendo los jóvenes quizás? Entonces tiene poca expectativa de conseguir algo y simplemente lo que hace es no demandar la información. Después tenemos un problema de la promoción de la información para la gestión del conocimiento, que es desde las universidades. ¿Qué tanto saben mis estudiantes? ¿Qué tanto saben los investigadores que pueden acceder a esta información, que pueden explotar, combinar, integrar y transformar en cuestiones mucho más complejas que la simple planilla Excel que está hoy en datos abiertos o el montón de datos que está publicado en muchas de las páginas web de las oficinas de gobierno? Y después tenemos elementos que son más del tipo transversal o estructural, ¿verdad? Que todavía tenemos procedimientos arcaicos de gestión de la información en formato no amigable. ¿Qué quiere decir esto? El otro día yo necesitaba gestionar certificado de vida y residencia. Tenía que irme a la comisaría a pedir el formulario, a llenar a mano, volver a llevar. Y este es solo un ejemplo de los muchos problemas que hay todavía en cuanto al procedimiento de generación o de gestión, y eso incide también en la generación de datos, porque ¿cómo mañana, si quisiéramos saber cuál es el nivel de demanda que se tiene sobre este tipo de documentos, nos va a tocar sentarnos a contar los papeles y los formularios? Entonces, este es el primer obstáculo para no tener información. Es decir, procedimientos que no son convertibles y fácilmente cuantificables en números, en datos, se pierden. Tenemos problemas de tecnología, y esto también lo mencionó Marta: conectividad, dispositivos, quién tiene internet y quién tiene la capacidad para bajar esos datos. Y no estoy hablando de la capital o central, sino más allá de eso, problemas de competencia digital, es decir, otra vez nos metemos con una población de personas que no saben navegar, que quizás el link del portal puede ser muy accesible para nosotros, que todo el día estamos en las computadoras, pero no sabemos si para ellos es tan fácil. La interacción es amigable, no sabemos si puede encontrar, si el googlear les va a llevar allí o no. O sea, hay un problema de competencia digital muy grande a nivel país, que no es responsabilidad directa de ninguna instancia quizás, pero que tiene que ser encarado para poder también llegar a todo esto que hace a la demanda y a la oferta de la información. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de leyes de acceso a la información, y bueno, allí es un poco cómo se gana esto que decía Natalia del órgano garante, cómo nosotros nos aseguramos que cuando pedimos la información es entregada y no tener que pasar por una serie de recursos previos para llegar a ese acceso. Tiene que haber un órgano garante, o cómo se sostiene eso, cuál es la consecuencia del incumplimiento. Eso tiene que ver también finalmente con la corrupción, que es lo que estamos tratando nosotros de luchar a través de la información. Y finalmente el desconocimiento de los derechos de acceso a la información, que es un poco, vieron que estaba también presente en la oferta y en la demanda cuando hace rato mencionaba, pero la propia ley, que tan difundida está, que tan, si salimos a la calle como hace la prensa y se le pregunta al ciudadano si conoces esta ley, sabes a qué se refiere, sabes a qué tenés derecho, yo no sé qué tanto la sociedad podría responder que sí conoce, que conoce el portal unificado, y que si no recibe la información
no perdió la batalla, puede volver a requerir, puede volver a insistir y hasta tiene recursos adicionales, digamos, para llegar a esa información. Todo esto hace que la demanda se retraiga y por lo tanto la oferta no se sienta obligada o las instituciones que deberían ofrecer la información no se sientan obligadas a entregar esa información. Entonces, como les digo, no es para desmeritar lo que tenemos, pero hay mucho camino por andar todavía. Bueno, muchas gracias, Sonia. Y ahora vamos a escuchar a Eduardo Bogado Tabacman, que es especialista en el área de gobernanza. Nos comentará su experiencia de toda su trayectoria por la lucha por la transparencia para el logro del Estado de Derecho. Adelante, Eduardo. Ya, Natalia, ¿vos dejaste de compartir? No, es mi presentación. Perdón, Sonia. Ya está, ahí está. sí. Bueno, muy buenas noches a todos. El tema que voy a desarrollar está relacionado al tema de transparencia y Estado de Derecho y el componente de deliberación, que es una dimensión fundamental también junto con la transparencia. Voy a comenzar mencionando una expresión de Louis Brandeis, que es uno de los pioneros en el tema de la transparencia, que allá por 1913 decía que la publicidad, la luz del sol se dice que es el mejor desinfectante, refiriéndose a la publicidad, ¿verdad? Y eso, digamos, indudablemente que la transparencia es un componente fundamental para la lucha contra la corrupción, para el funcionamiento de las instituciones públicas y del Estado de Derecho. Ahora, la publicidad tiene dos dimensiones. Una dimensión sería el acceso a la información, lo que sería la transparencia propiamente dicha. Y otra es la deliberación. Es la calidad del debate, la confrontación de argumentos, de ideas, en la búsqueda de la verdad que se realiza con esa información. Es un poco en parte lo que decía Sonia, el uso de la información, ¿no? Entonces vamos en esta breve presentación, quiero referirme a 4 temas que guardan relación con esas dos dimensiones de la transparencia y la deliberación en relación al Estado de Derecho. Uno es el tema de los juicios políticos a los miembros de la Corte. Otro es la falta de pluralismo en los medios de comunicación. Otro tema es la transmisión al vivo de las sesiones de la Corte y, en general, el último, la opacidad en la información sobre la carrera administrativa en el Poder Judicial. Bueno, vamos a ver el primer tema. Es el de la falta de transparencia en los juicios políticos a los miembros de la Corte. Indudablemente que la arbitrariedad o la falta del debido proceso en los juicios políticos a los miembros de la Corte afecta negativamente la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho, porque les hace vulnerables a presiones externas. En general, está arreglado que debe haber transparencia como en cualquier juicio. En el juicio político debe haber un debido proceso, debe haber transparencia, debe haber deliberación, ¿verdad? Las partes tienen derecho a presentar sus argumentos, a que se confronten posiciones contrapuestas. Los jueces, en este caso el Senado, como en cualquier otro juicio, debe escuchar a las partes
y analizar con imparcialidad los argumentos para posteriormente emitir una sentencia que debe estar fundamentada, ¿verdad? O sea que el debido proceso es un modelo de deliberación, ¿verdad? Que justamente es fundamental, tiene una relación muy importante con la transparencia. ¿Por qué? Porque la deliberación y la transparencia se alimentan recíprocamente. En la medida en que, porque ¿qué es el debido proceso? Es que emerja la información de las partes, ¿verdad? Que las partes presenten sus puntos de vista, sus argumentos, sus pruebas, sus alegatos, ¿verdad? Eso vamos a decir es la parte de información que el proceso, el debido proceso alimenta, y sobre eso se delibera, ¿verdad? Y los jueces imparciales toman una decisión. Entonces, la transparencia y la deliberación se alimentan recíprocamente. Vemos juicios políticos, por ejemplo, como vamos a suponer el caso de Dilma Rousseff en Brasil, donde a pesar de varias deficiencias que se pudieron haber notado, realmente desde el punto de vista de la información que el proceso el debido proceso puso a disposición de la sociedad es impresionante, porque a lo largo de 8 meses se presentaron expertos, peritos, o sea, hubo el proceso permitió que emerja una gran cantidad de información y se delibere. La calidad de la deliberación se hizo sobre una gran cantidad de información. Entonces, sin embargo, cuando no ocurre eso, cuando no hay transparencia y no hay deliberación, la seguridad, la estabilidad de los miembros de la Corte, o sea, los miembros de la Corte se sienten amenazados en su estabilidad, y se debilita la independencia del Poder Judicial. Voy a poner un caso, por ejemplo, el caso de la destitución de varios miembros de la Corte, entre ellos Bonifacio Ríos Ábalos. En ese caso, por ejemplo, no existió un tribunal independiente. O sea, el Senado no se conformó como un tribunal independiente. ¿Por qué? Porque todas las decisiones fueron adoptadas antes del juicio por los partidos políticos. En las discusiones previas entre los partidos se negoció, se decidió quién sale, quién queda, y después simplemente se aplicó esa decisión. Entonces no puede haber transparencia y no puede haber deliberación si no hay alguien que escuche esa deliberación y tome decisiones en base a lo que escucha. Entonces, ¿qué pasó? Al no ver un tribunal independiente, la transparencia de la información que surja en el proceso se vio debilitada, y también la calidad de la deliberación. No existieron plazos adecuados. El reglamento del Senado estableció 3 horas para la defensa. Y en general se violó el artículo 8º, ¿verdad?, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que en cualquier proceso de naturaleza civil, fiscal o de cualquier otro carácter, se debe cumplir con el debido proceso. O sea, se deben respetar los derechos de las partes, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un tema muy importante para la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Y esto continúa, es una práctica instalada en nuestro sistema político, que los juicios políticos no se realizan con el debido proceso. No hace mucho un senador fue destituido en un proceso que duró 1 hora. Se convocó a una sesión extraordinaria y a los 60 minutos el senador estaba destituido. Entonces, esta es una
un serio problema para la independencia del Poder Judicial y es un problema que persiste. Pero en todo caso, posteriormente podría ampliar, pero es un tema muy importante. Otro tema importante que hace a la transparencia y a la deliberación, al uso de la información, es la falta de pluralismo en los medios de comunicación, ¿verdad? En el Paraguay existe una gran concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Freedom House, por ejemplo, en sus informes, uno de sus informes dice que la propiedad de los medios está concentrada en un puñado de familias. Es una de las instituciones que desarrolla un índice. Reporteros Sin Fronteras dice que la propiedad de los medios de comunicación en el Paraguay continúa estando concentrado en pocas manos. ¿Por qué esto es importante? Un poco siguiendo la línea de Sonia también, ¿verdad? La cuestión no es solo que exista la información, sino que esa información pueda ser utilizada y no existan grandes grupos que manipulen y sesguen la información de tal manera que la calidad del proceso deliberativo se deteriore, ¿no? Entonces, este segundo tema que estoy mencionando también es muy importante y esto incide en la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los jueces tienen terror, digamos, de la tapa de de un diario de gran circulación. O sea, la incidencia que estos grupos tienen sobre el Poder Judicial es muy grande. Entonces es necesario también un ecosistema de pluralismo en los medios de comunicación para que exista un Poder Judicial independiente. Bueno, el tercer tema que quería abordar ya rápidamente, porque estoy viendo que se me está acabando el tiempo, es el tema de la transmisión en vivo de las sesiones de la Corte, que ha sido un gran avance con la ley 6.209, ¿verdad? Al tornarse televisadas las sesiones de la Corte, ha tenido un gran avance en la transparencia, se ha difundido el conocimiento de los temas legales en la sociedad, los jueces son más responsables, tienen más accountability. Pero también en este punto quería llamar la atención de que debe ser un punto de reflexión porque puede también comprometer el funcionamiento del Poder Judicial, o sea, puede tener algunos efectos colaterales. Como se ha visto en las experiencias de, por ejemplo, en México, que comenzó a tener su televisación de las sesiones de la Corte en 2005, o Brasil en el 2002, que se produce, al ser televisado el debate, se produce una serie de fenómenos, como que los jueces, los ministros, se empiezan a preocupar más por la imagen, hay falta de sinceridad en los debates, se pierde la espontaneidad del debate, no favorece la creación de consensos. La Corte, como en el caso de Brasil, por ejemplo, se transforma en una colección de individualidades, de feudos que se posicionan ante las cámaras. Y en general, ya para cerrar, digamos, diría que es un tema muy importante de reflexión y voy a referirme ya así en 30 segundos al último tema en relación a la carrera administrativa del Poder Judicial. Ha habido avances, pero sería muy importante que la información sea mucho más precisa para poder saber exactamente cómo cada funcionario del Poder Judicial ingresó a la carrera judicial. Esa información no está. Hay información, por un lado, de concursos, por otro lado, datos del listado de funcionarios públicos,
pero cuesta, es muy difícil identificar cómo cada funcionario ingresó a la carrera judicial, cuál es el fundamento legal de su acceso. Bueno, me quedo por aquí. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, tenemos las preguntas. Yo ya le pasé a los panelistas. Las preguntas están alrededor del tema de lo que decía el ministro sobre el tema de declaración de interés, que tanto podría ayudar a la mayor transparencia, y también está alrededor de el tema de financiamiento de partidos políticos. Después hay preguntas para cada panelista, así que para hacer una ronda, ¿por qué no empezamos otra vez con Marta y seguimos el mismo orden? Así que uno va preparando. Marta, adelante. Sí, Bruno, estoy viendo acá las preguntas. Bueno, creo que había una dirigida, creo que a mi presentación, que habla sobre la cultura de la legalidad, que no es solo dada en las autoridades. La cultura de la legalidad abarca a toda la ciudadanía, y las autoridades también son ciudadanas. O sea, es como una cuestión estructural que va más allá de la sociedad civil o del Estado. Y hay corrupción en ambos, es un ida y vuelta donde hay corruptos y hay también corruptores. Y los corruptores pueden ser representantes del Estado como de ciudadanos comunes que no son funcionarios estatales. Cuando hablo de corruptores, son aquellos que recorren las instituciones públicas ofreciendo coimas eventuales para contratos con el Estado, y también están la misma situación se da dentro del Estado, donde ofrecen coimas o porcentajes de acuerdo a contratos que pueden tener con el Estado. Estoy dando algunos ejemplos. O sea, la cultura de la legalidad es toda la sociedad completa. La sociedad completa abarca, como les dije al comienzo, tanto a la sociedad civil como a las autoridades que conforman el Estado paraguayo. Y además es una cultura que se fue institucionalizando desde hace muchísimo tiempo. Si bien es cierto que ninguna sociedad prácticamente se salva de la corrupción, pero donde más daño hace es en aquellas donde la percepción de la corrupción es mucho más alta, porque la ciudadanía siente que hay mucha corrupción, le cuesta hacer negocios. Todos conocen que cuando la policía actúa, o sea, hay distintos índices y situaciones que nos dan una percepción muy negativa de la corrupción. Por eso hay tantos índices de percepción de la corrupción. Después podría hablar del tema de financiamiento político, pero les dejo a los demás, así no acaparo el micrófono. Ya. Natalia, te escuchamos, Natalia. Sí, una de las preguntas era, te digo, sobre el caso judicial que yo mencioné. Yo había mencionado dos casos, uno que es contra la Contraloría General, que pedía la publicación de declaraciones juradas de altas autoridades, y eso se presentó primeramente en 2018 y resolvió un juez penal en el número 4, Rubén Darío Riquelme. Luego eso fue apelado por la Contraloría nuevamente, y el Tribunal de Apelaciones, está entre ellos Pedro Mayor Martínez, se resolvió también a favor, y ahí fue que Contraloría presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de ambas resoluciones de primera y segunda instancia, contra las aclaratorias también que habían presentado de primera y segunda instancia, y contra la acordada 1005. Y ese acuerdo y sentencia, que fue una sala de la Corte ampliada, resolvió con el acuerdo y sentencia 111 del año pasado, del 11 de junio. En internet pueden encontrar esa resolución, que está súper interesante. Y la otra pregunta tenía que ver con cómo podemos mejorar la transparencia, si mal no recuerdo. Yo creo que Sonia explicó súper bien, ¿verdad?, qué es lo que nos falta mejorar a nivel de transparencia activa, sobre todo, ¿verdad? El problema, como ella mencionaba, que muchas veces te otorgan la información, pero la información no es fácil de leer, de entender. Por ejemplo, tenemos casos que nos dan códigos, pero cuando queremos saber qué significan esos códigos nos dicen que es información reservada. Y también el tema de que la información se esté actualizando constantemente es un elemento que yo considero fundamental para que la transparencia y para que el acceso a la información sea más fácil. Un formato amigable, que se pueda entender la información que te dan, que esté de forma clara, ordenada, y también que se esté actualizando de forma constante, porque muchas veces uno busca información y la información no es actualizada.
Creo que esos son los dos puntos que me habían consultado. Gracias, Natalia. Sonia, te escuchamos. Bueno, en realidad Natalia ya habló de lo mismo, que tiene que ver con el fortalecimiento de la transparencia. El desarrollo de competencias o de capacidades en la sociedad es un elemento súper importante y se vuelve mucho más importante porque no tenemos de manera directa y concreta la responsabilidad o la instancia responsable. Es decir, que no haya datos sobre procesos, sobre causas, que no haya datos sobre lo que hacen los jueces de paz, que no haya información sobre primera, segunda instancia. Eso es atribuible directamente a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros podemos ir, demandar, generar una serie de eventos que pueden forzar inclusive a generar esa información, pero ¿cómo hacemos para desarrollar las capacidades de lectura de la información, de auditoría social, o sea, de empoderarse, como decía Marta, y decir, yo necesito esta información, yo quiero esta información? Para mí es importante. En la sociedad ese es un desafío grande, porque podríamos decir, bueno, trabajar con el Ministerio de Educación, sí, pero de aquí a cuántos años vamos a ver ese resultado. Trabajar con la sociedad civil, sí, a través de campañas de socialización, de sensibilización, de promoción, de difusión de lo que ya se tiene y de lo que falta. Y finalmente, a través de estas actividades que, por ejemplo, Natalia presentó en su momento de trabajar con jóvenes de educación superior. O sea, es como que el grupo de personas con mayores capacidades y potencialidades y está muy cerca a convertirse en un profesional, en una persona crítica de la sociedad. No digo que no lo sean antes de graduarse, que obviamente que sí también, pero ese trabajo en ese grupo es mucho más importante y tiene un efecto de corto plazo mucho más grande que el que tendría si trabajáramos desde la escuela. De todos modos, hay que trabajar, hay que instalar esta cultura de la demanda de la información, de la lectura de la información, porque si yo no sé leer tampoco voy a pedir. Entonces, y después todo lo que tiene que ver con conectividad. Como les digo, al no tener un responsable a quien le podamos atribuir esas acciones, se vuelve mucho más importante el problema como tal y mucho más difícil de superar también. Bueno, gracias, Sonia. Y le escuchamos a Eduardo. Eduardo. Sí. Bueno, yo quería comentar un poco sobre la ley de financiamiento político. Bueno, la ley actualmente vigente, hay que mencionar que fue resultado de una lucha de la sociedad civil, entre ellos del grupo para el control del financiamiento, el grupo impulsor para el control del financiamiento político. Ahora, esa ley salió con algunas deficiencias que posteriormente se intentaron corregir. Voy a mencionar cuáles serían esas deficiencias y también hacer la aclaración de que no estoy totalmente actualizado si hubo alguna modificación reciente. Hubo varios intentos de modificación que no se pudieron realizar. Uno es que las campañas no eran aplicables, los controles no eran aplicables a las primarias, a las elecciones primarias de los partidos políticos, que es donde se produce gran parte del gasto. Y el segundo, que no era aplicable, que era una legislación aplicable a los partidos políticos, pero que no estaba focalizado en los candidatos. Y sabemos que en el Paraguay gran parte del gasto muchas veces no lo hace el partido político, sino lo hace el candidato, ¿verdad? Hago la salvedad de que no estoy seguro si últimamente esto se corrigió, pero eran dos grandes agujeros, vamos a decir, que tenía la ley de financiamiento político. Y por otro lado, la debilidad en el control en la supervisión, en la auditoría, digamos, de las campañas, de las rendiciones de cuentas de los partidos políticos. Había otra pregunta respecto a la carrera administrativa.
Sí, el Poder Judicial está amparado en una acción de inconstitucionalidad que torna inaplicable la ley de la función pública, que hace que la ley de la función pública no sea aplicable al Poder Judicial. Bueno, pero creo que si bien sería bueno que haya una coordinación en la parte de la carrera de la función pública entre el Poder Judicial y la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública también tiene grandes debilidades. O sea, en el periodo, según un estudio que se realizó, en el periodo de 2014 a 2018, solamente el 40% de los funcionarios ingresaron a través de concursos y el resto ingresó a través de una serie de mecanismos legales, entre comillas, ¿verdad? En gran medida que estaban incluidos en la ley de presupuesto, o sea, agujeros, digamos, ¿verdad? Por donde se justificaba el acceso de funcionarios públicos sin concurso, ¿verdad? Y bueno, ese mismo problema, ese es un problema, vamos a decir, que afecta tanto al Poder Judicial como a los demás poderes. Lo mismo ocurre en el Poder Legislativo. Y se torna necesario, digamos, mejorar la calidad de la información y mejorar la calidad del debate en relación a lo que está ocurriendo. Porque no es fácilmente visible de que hay una gran cantidad, se supone, ¿verdad? Pero no es, a pesar de que tenemos el SINAR, los datos de concursos de la Secretaría de la Función Pública, realmente lleva un trabajo muy grande determinar cuáles y cuántos funcionarios ingresaron sin concurso. O sea, hay que hacer un estudio especial que no siempre es posible. Y la legislación que aprueba el Congreso todos los años, bueno, en realidad es el decreto presupuestario del Ministerio de Hacienda el que abre las canillas para que ingrese mucha gente sin concurso. Eso no. Ya, muchas gracias. Y bueno, tenemos que ir cerrando. Vamos a dar una ronda más. Y para esta ronda voy a leer las preguntas porque son generales, a pesar que hay una dirigida a Marta directamente. Dice, estamos en curso de mejoras o de empeoramiento de la corrupción en los últimos años. ¿Creen que al final de cuentas la sociedad va dejando de creer en la democracia más allá de que la corrupción objetiva mejore o empeore? O sea, una cuestión así muy de apreciación, digamos. Y después el otro dice, ¿qué herramientas o acciones consideran necesarias para identificar las conexiones de los grupos de poder que obtienen fuentes de financiación de actividades ilícitas, de crimen organizado o de contrabando masivo y tráfico de drogas y de armas, por ejemplo, ¿verdad? Son preguntas así muy generales que veamos cómo los panelistas nos iluminan un poco. Hacemos el mismo orden, si les parece. Marta, adelante. Bueno, brevemente Eduardo ya tocó algo, pero quería hablar de la nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Tenemos una nueva ley de financiamiento de partidos que es la 6501, que fue promulgada en febrero del 2020 a partir de las modificaciones del Código Electoral. Se modificaron dos temas centrales dentro del Código Electoral, la urna electrónica y el desbloqueo de listas. Por cierto, ninguna de las modificaciones sugeridas por las observaciones electorales internacionales fueron introducidas entre las modificaciones, solamente estos dos nuevos artículos, lo que obligó a modificar la ley de financiamiento para poder hacer el control justamente, lo que decía Eduardo, de las candidaturas independientes. De hecho, al incorporar el desbloqueo, a pesar de que sigue siendo lista cerrada, pero hay desbloqueo de uno de los candidatos, se incorporaron las nuevas modificaciones dentro de la ley. La ley establece una serie de controles nuevos que antes no había, como declaración jurada de todos los candidatos, ya en las internas, posteriormente, y le da una serie entre la Contraloría Fiscalizar, entre la CEPRELAT, etcétera. Le da una serie de nuevos. Es una ley, digamos, en general buena, como muchas de las leyes que tenemos en este país. Ahora, la pregunta es si realmente la ley se está aplicando
si la ley se va a aplicar, si se va a sancionar. O sea, el grave problema que tenemos muchas veces en estos países, o en el nuestro en particular, es que tenemos leyes muy buenas, pero a la hora de la sanción de las mismas, a la hora de la autoridad de aplicación, no precisamente es la que utiliza la ley de la mejor forma. Tenemos un claro ejemplo que sucedió hace poco tiempo, donde el candidato de un partido de oposición fue imputado por malversación de fondos, por falsificación de documento público en una campaña electoral y fue incluso llevado preso. Bueno, yo quiero aclarar, ya lo dije en todos los medios, esa ley fue mal aplicada, porque según la ley, los administradores de campaña no son los candidatos. Justamente se nombra un administrador de campaña en base a la ley anterior y a la actual. Entonces, nunca un candidato puede ser imputado por malversación de fondos porque no es el administrador de campaña. Entonces, es un ejemplo para poner que no necesariamente el tener buenas leyes significa que se haga buen uso de las mismas. Hemos visto en este proceso electoral ahora, en las internas últimas, casos notables de gente que reparte. Bueno, se consiguió que una persona que hizo cosificación, un candidato de la mujer, bueno, sea finalmente sancionado se retiró esa campaña, pero otras listas que hicieron también cosificación de la mujer en su campaña, no se les imputó. O sea, la ley es como muy selectiva, algunos sí, a otros no. Y ahí voy a la pregunta que nos hacían recién sobre cómo vemos. Bueno, yo siempre digo una palabra, que con la ley de acceso a la información es como que toda esa basurita que metíamos antes debajo de la alfombra ahora salió. O sea, vemos mucho más la corrupción. Si bien es cierto que no todo el mundo sabe usar las herramientas, no todo el mundo ve, los periodistas son los que más utilizan esta ley, esta herramienta para sacar a luz hechos de corrupción. Bueno, acá lo que falta, que creo yo que es el gran déficit, y eso genera una percepción muy negativa de la corrupción, es que falta sanciones ejemplificadoras. Por eso yo hablaba de una cultura de la legalidad al comienzo, y cuando hablaba, por ejemplo, del código de ética dentro del sistema de justicia, incluso antes se habían hecho campañas en contra del acoso sexual dentro de la Corte Suprema de Justicia, se habían hecho una serie de campañas ejemplificadoras que nos permitían tener una mejor percepción de la justicia. Hoy tenemos casos muy graves de corrupción, otros menos graves, y vamos viendo cómo se le imputa a defensores, ciudadanos de a pie, que salen activistas sociales que hacen denuncias de corrupción, son imputados, incluso van a juicio oral, y hemos visto campañas electorales donde masivamente la gente salía a hacer campañas sin tapabocas, se aglomeraba y no hubo ninguna sanción. Entonces, esa arbitrariedad a la hora de ejercer la norma es lo que genera una sensación, una percepción tan alta de la corrupción, a criterio mío. Gracias, Natalia. Sí, respecto a esa última pregunta sobre los grupos de poder y fuentes de financiación, etcétera, opino igual que Marta también en este sentido. La ley de repente, a título personal, ¿verdad? De repente es muy selectiva la aplicación de la ley. Creo que existen leyes para evitar este tipo de prácticas, pero muchas veces no se aplican o se aplican a determinadas personas y a determinadas personas no, ¿verdad? Entonces yo creo que un enforcement mayor de la ley a todos por igual creo que sería ya un buen principio. Gracias, Natalia. Sonia. Perdón. Desde los datos un poco, desde otra vez los sistemas de información, una manera de luchar o de identificar o de por lo menos mitigar estas conexiones entre grupos de poder justamente tiene que ver con la interoperabilidad de los sistemas, es decir, que la información que se genera en una institución se cruce de alguna forma con información que es más o menos vinculante y generada en otras instituciones. Ejemplo, estamos hablando de contrabando o de cuestiones asociadas a compras del exterior. Toda la información que la Dirección de Aduanas procesa, genera, se cruza con información de la Secretaría de Tributación, por ejemplo. Todo lo que hace a las declaraciones juradas en general de toda la ciudadanía no se cruza con la información que viene desde las compras. En otros países, por ejemplo, tenemos sistemas integrados donde la Secretaría de Tributación ni siquiera tiene que preguntarle a la contribuyente Sonia
cuánto gastó, porque todas las facturas emitidas a nombre de ella están directamente ya integradas a la información, al perfil de Sonia en la plataforma de información que se tiene, en el sistema de información que se tiene. Entonces es mucho más difícil que yo declare que gasté más de lo que efectivamente gasté, porque ese control ya pasa por arriba, o sea, pasa por arriba de mí, ya está en los sistemas de información, y eso se garantiza con lo que decía, conectar los sistemas, vincularlos, y por el otro lado incorporar, por ejemplo, información correspondiente a todo lo que hace a primera instancia está bastante integrado en los sistemas de información, pero todo lo que tiene que ver con juzgado de paz todavía no está migrado a un sistema ordenado y organizado de registros. Entonces es muy fácil que por ahí se vulneren muchos derechos, muchas normas, ¿verdad? Y por el otro lado está otra vez todo el desafío de la implementación, es decir, si vamos a instalar esto, tenemos que garantizar que se pueda efectivamente registrar, o sea, es decir, tenemos que tener computadoras, tecnologías instaladas en todos los despachos, por ejemplo, porque si ponemos la norma y no ponemos las condiciones, caemos en lo mismo de siempre, no vamos a cumplirlo. Entonces, toda esta conexión de sistemas, desde los datos, de sistemas de información, es lo que garantiza de alguna forma el poder mitigar estas conexiones que habían preguntado. Bruno, tu micrófono, no te escuchamos. Bruno. Perdón, yo era el que tenía que controlar eso y al final me perdí. No, hay una última pregunta que habla de cómo instalar la cultura de transparencia en todos los niveles del Poder Judicial y el Poder Legislativo. De alguna manera se estuvo diciendo de todo esto. De todas maneras, está la pregunta ahí, si alguno quiere contestar. Pero yo lo que le pediría, como tenemos ya apenas 20 minutos, hacer una ronda otra vez de cierre y cerramos con esto el panel. Recordándoles que esta es la cuarta sesión, tenemos 8 sesiones y bueno, vamos a estar pronto publicando la quinta sesión, que es dentro de 15 días. No sé si los panelistas quieren hacer un cierre y no mantenemos el orden para no ser tan bruto. No sé si Eduardo quiere empezar. Eduardo. Bueno, en realidad me quería referir, dentro de la ronda anterior, me quería referir a una de las preguntas. Genial. Que dice, ¿qué herramientas o acciones considera necesarias? Bueno, las acciones pendientes son muchas, ¿verdad? O sea, el ministro mencionó el tema de la regulación de conflicto de interés, código de ética. Hay muchas acciones en el área de lavado de dinero. Y, por ejemplo, hay una cuestión muy importante que es tornar pública quiénes son los accionistas de las sociedades anónimas. Porque actualmente, según nuestra legislación, las empresas están obligadas a registrar los nombres de sus accionistas en la Abogacía del Tesoro, pero los dueños de los verdaderos dueños de estas empresas, o sea, esos datos que registran las empresas no son de acceso público. Y esa es una gran deficiencia, llevando en cuenta inclusive la legislación comparada, particularmente la Unión Europea. Sería muy importante que se torne pública la base de datos de los accionistas de las empresas para ir viendo justamente esas conexiones. Porque actualmente, por ejemplo, un funcionario público puede ser miembro de una sociedad anónima, puede autocontratarse, pero esa información no va a ser visible porque esos datos no son accesibles al público. Y bueno, en general hay muchas herramientas que no tenemos todavía en nuestro país, como por ejemplo la colaboración premiada. Sería también muy importante un portal donde sea fácilmente accesible la información de diverso tipo, ¿verdad? Portales como por ejemplo ahora existen en México o en Chile,
donde en ese portal se encuentra información sobre lobby, sobre conflicto de interés, sobre funcionarios públicos, sobre empresas, es decir, todas las bases de datos, porque eso permite la aplicación de técnicas de Big Data, ¿verdad? Que permite a través del cruzamiento de esas grandes fuentes de información determinar patrones y detectar posibles áreas de riesgo en temas de corrupción. Bueno, o sea, en síntesis es mucho lo que tenemos pendiente en materia de desarrollar herramientas y regulaciones contra la corrupción. Y bueno, y creo que este sería mi cierre ya para... Me parece que el tiempo, pero si hay oportunidad, hablo algo más después. Vale. ¿Alguien sigue? Natalia, Sonia. Yo estoy viendo cómo instalar las instancias. Bueno, tenemos la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Más o menos con la transparencia activa están dando información, pero sí creo que eso se podría ampliar, ¿verdad? Como están hablando cuestiones que tienen que ver con los juzgados de paz, expandirlo. Ahora, por ejemplo, están permitiendo que los clientes puedan ver la gestión de sus abogados en sus casos judiciales. Eso, por ejemplo, es un avance, ¿verdad? Pero creo que falta mucho. Aún tenemos a lo mejor las herramientas legales, se podrían mejorar, obviamente, las leyes que tenemos, pero hay un camino a recorrer. Pero eso, por ejemplo, de que los clientes puedan ver o los registros públicos, entre otras cuestiones, o sea, falta mucho todavía para expandir en cuanto a la transparencia de las instituciones públicas. Gracias, Natalia. Sonia. Bueno, lo mío es nuevamente reiterativo porque, como dijiste, Bruno, ya mencionamos, pasa mucho por trabajar la sensibilidad y la educación de la gente, empezar a generar la necesidad de la demanda, de la información, la sed de información. Eso yo por lo menos trabajaría mucho desde la educación, y no hablo de educación formal, sino así desde la sociedad civil, promociones, campañas, actividades, talleres, para poder empezar a demandar información, que al final es lo que va a obligar a que se genere esa información. Muchas gracias. Marta. Bueno, finalmente, de acuerdo con Sonia, yo creo que es muy importante seguir generando demanda ciudadana, control ciudadano, capacitación, apoyo a la ciudadanía, formación para que pueda demandar. Ustedes se imaginan una persona que trabaja 8 horas diarias, tarda 2 horas a la mañana, a veces más en colectivo, otras 2 horas al llegar a su casa, va a tener tiempo y ganas de sentarse a hacer control ciudadano, no tiene ni datos, apenas tiene el celular para comunicarse para casos de urgencia. Entonces, habría que ver los mecanismos para tratar de que la ciudadanía, por lo menos aquella que tiene tiempo y recursos, o dotarle de mayor capacitación y recursos para generar mayor y mejor control ciudadano. Y yo creo que una forma de ir reduciendo la corrupción es que, sobre todo, que los órganos encargados de hacer cumplir la ley, como dijo Natalia, tenemos una excelente ley de acceso a la información pública, tendrá algunas debilidades, ¿no? El artículo 23, tal vez no tenemos órgano garante, pero es una ley muy buena, tenemos una ley muy buena de financiamiento de partidos actualmente. El tema es que la ley se cumpla, que haya sanciones ejemplificadoras, que realmente no haya discrecionalidad a la hora de aplicar la norma, de que los ciudadanos y ciudadanas paraguayas, incluidos los funcionarios del Estado, porque yo creo que todos estamos incluidos en este tema, no solamente la sociedad civil, veamos que realmente funciona la ley y que los que violan la ley son sancionados. O sea, yo creo que ese sería un gran paso y no es fácil. Llevar la aprobación, conseguir que se apruebe la ley de acceso a la información nos llevó 10 años. Conseguir una ley de financiamiento de partidos, otros tantos años, se fue cambiando, volvimos a insistir un grupo tal vez más reducido, con mucho trabajo técnico, y se logró de vuelta después de la reforma electoral volver a modificar la ley. O sea que nada nos va a resultar muy rápido ni muy fácil. Pero yo creo que es una cuestión de perseverancia y de seguir insistiendo y bueno, sí, esa es la luz que yo puedo ver al fondo del túnel. Ya, Eduardo, ¿querés dar las palabras finales?
Bueno, o sea, me gustaría insistir en el tema de que es fundamental en cuanto al uso de la información, mejorar la calidad de la deliberación en distintas instancias de la sociedad, ¿verdad? Existe, por ejemplo, un decreto que regula que crea el manual y regula la rendición de cuentas en el sector público. Y es importante que esas rendiciones de cuentas, que es un manual que está muy bien hecho, pero es importante que en su aplicación no solamente haya, o vamos a decir, un informe unilateral de la institución pública hacia una audiencia pasiva, sino se pueda crear instancias de deliberación, mecanismos que mejoren la calidad de la deliberación sobre esa rendición de cuentas. Y así, en general, ir viendo en las distintas instancias de la sociedad cómo mejorar la calidad de la deliberación, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo a reiterar que sería interesante reflexionar sobre qué impacto está teniendo la deliberación en la Corte con la televisación, porque yo lo que observo es que se reúnen los miembros de la Corte, cada uno lee un escrito, pero no sé si eso, o sea, habría que ver cómo analizar la calidad de la deliberación a la luz de esa situación. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a los panelistas, a Sonia Suárez, Eduardo Abogado, Natalia Gallardone y Marta Ferrara, así como al ministro René Fernández por estos temas. Bueno, está marcada la brecha, está marcados los desafíos, tenemos que seguir discutiendo esto. Y bueno, cerramos aquí con esto y le invitamos para la próxima sesión, que será el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir con los panelistas. Buenas noches. Igualmente, gracias. Igualmente. Gracias. Buenas Gracias a todos noches. los participantes. Bueno.